Mientras los tronos de Europa se corrompían por oro y alianzas frágiles, en los bosques de Transilvania nacía una leyenda forjada en hierro, odio y sangre. No un rey ni un héroe, un depredador, un castigo, un nombre que haría rezar a los vivos y temblar a los muertos. Draculea, el hijo del dragón. El viento silbaba entre los árboles sombríos de los Cárpatos. Las hojas danzaban como susurros antiguos y los cuervos vigilaban el mundo de los hombres desde lo alto de pinos helados. Allí, en las montañas que separaban la cristiandad de los dominios del Islam, nació un niño destinado a la guerra. Su nombre era Vlad, hijo de Vlad Dracul, caballero de la Orden del Dragón y gobernante inestable de Valaquia. En la fortaleza de Sigilluara, el pequeño Vlad creció entre el brillo de las espadas y el silencio de los fríos corredores. Su padre era temido, pero no amado. Hacía pactos con el diablo y con el Papa en la misma semana, intentando mantener a Valaquia entre la cruz de Roma y la media luna de Mehmed. Una noche, Vlad vio a su padre ejecutar a 3 campesinos por robo. No hubo juicio, solo estacas afiladas, gritos ahogados y el olor agridulce de la muerte. El niño, con los ojos muy abiertos, no lloró, solo observó, como si absorbiera cada segundo. Poco tiempo después, todo cambió. Por orden del sultán Murad II, Vlad Dracul se vio obligado a enviar a 2 de sus hijos como garantía de lealtad al trono otomano. Vlad y su hermano menor, Radu, fueron llevados cautivos al corazón del imperio rival, Adrianópolis. En el palacio dorado del enemigo, Vlad vivió los horrores que moldearían su espíritu para siempre. El lujo no ocultaba las cadenas invisibles. Era alimentado, educado, entrenado, pero como un perro de guerra. Presenciaba decapitaciones públicas, castigos de látigo y el cruel silencio de las madrugadas entre muros extranjeros. El joven príncipe comenzó a comprender el verdadero rostro del poder. No vence quien gobierna, sino quien inspira miedo. Mientras tanto, Radu se adaptaba, sonreía con los nobles, aprendía el idioma, conquistaba la simpatía de los turcos, se convirtió en el favorito incluso de Mehmed, el príncipe heredero. Vlad, no. Él guardaba el odio en silencio, como un puñal escondido en la sombra. Pasaron los años, y luego la traición. Vlad Dracul fue depuesto y asesinado por nobles valacos aliados con los húngaros. Su hijo mayor tuvo el mismo destino. Solo quedó Vlad, el cautivo, el huérfano, el heredero. Mehmed, ahora sultán, decidió usarlo. Como marioneta, devolvió a Vlad a Valaquia con un apoyo mínimo, apenas suficiente para que tomara el trono como vasallo. El imperio otomano esperaba controlar al joven príncipe, pero habían subestimado lo que habían creado. Vlad no regresó como hijo de Dracul, regresó como el dragón mismo. El trono de Targoviste, capital de Valaquia, estaba vacío y lleno de trampas, nobles divididos, señores de la guerra comprados con oro extranjero y la amenaza otomana cerniéndose como una espada en el horizonte. Vlad regresó sin festejos, sin aclamaciones, solo con el recuerdo de su padre empalado y la promesa de que la sangre derramada sería cobrada. Al entrar al palacio no pronunció discursos, solo se sentó en el trono de madera tallada y miró a los boyardos reunidos frente a él. Algunos lo subestimaban, lo veían aún como el chico flaco que había partido cautivo. Otros solo temían el nombre de Draculea, pero todos estaban a punto de conocer al hombre que no gobernaba con leyes, sino con el terror. Esa noche mandó arrestar a 12 nobles que habían conspirado contra su padre. Ninguno fue juzgado. Fueron atados como perros y obligados a marchar hasta Poenari, una fortaleza abandonada en las montañas. Allí, bajo el látigo de sus captores, fueron forzados a reconstruir cada piedra de la fortaleza. Muchos murieron de agotamiento. Los que sobrevivieron perdieron su nombre. Vlad no aceptaba oposición.
solo sumisión. Con sus primeros actos de sangre, el nuevo príncipe selló su estilo de gobierno. Quien traicionara al trono sería borrado de la memoria del pueblo, ya fuera por la estaca o por el olvido. Alrededor del trono, los enemigos retrocedieron y los aliados se callaron. Pero el pueblo comenzó a ver en Vlad algo más que un gobernante. Empezaron a verlo como una fuerza de la naturaleza, un castigo divino. Restauró el orden en los caminos, exterminando bandidos con ejecuciones públicas. Las ciudades volvieron a prosperar, aunque bajo el eco de los gritos de los condenados. Las leyendas comenzaron a surgir. Decían que Vlad vestía de negro porque no había color en su alma, que sus ojos nunca parpadeaban ante la muerte, que una vez mandó empalar a un ladrón frente a su propio hijo y obligó al niño a mirar hasta el final, y que en el centro de la plaza de Targoviste había un cáliz de oro sobre una fuente. Nadie se atrevía a robarlo, porque allí el castigo llegaba antes del crimen. Pero Vlad no era solo un monstruo, era estratega, diplomático, observador astuto. Envió cartas al reino de Hungría pidiendo reconocimiento y apoyo. Fortificó fronteras, reformó los cofres con tributos internos. A los otomanos, sin embargo, les envió silencio, ni vasallaje, ni oro. Eso fue suficiente para encender la mecha. El sultán Mehmed II, ahora el conquistador de Constantinopla, veía a Valaquia como un territorio inestable, y un príncipe desobediente no podía vivir mucho tiempo. Envió mensajeros exigiendo tributo. Vlad los recibió con cortesía. Se sentó con ellos a un banquete, bebió vino, sonrió, y al final de la cena los mandó empalar en el bosque al sur. Sus cuerpos erguidos fueron una respuesta muda. Cuando los rumores llegaron a Mehmed, la respuesta fue inmediata: preparar una invasión. Vlad, por su parte, ya se preparaba. Comenzó a movilizar los campos, convocar aldeas, construir fortificaciones. Pero no solo con ejércitos. Vlad sabía que su verdadera arma era el miedo, y el miedo lo dominaba como un rey. Mientras las noches caían sobre las montañas de Valaquia, los cuervos giraban en el cielo y los lobos aullaban en sintonía con la locura que crecía dentro del castillo. Vlad, ahora señor absoluto, observaba los mapas con ojos que ya no pertenecían a un hombre. Sabía que la guerra estaba cerca y la esperaba, no con miedo, sino con sed. Porque la leyenda del empalador estaba a punto de comenzar. El invierno se retiraba de las colinas de Valaquia como una bestia vencida, y con el deshielo venían las campañas. Vlad ya no era solo un gobernante, era un juez, un verdugo, un arquitecto de un orden cruel. El pueblo lo temía, pero también lo respetaba. En una época donde los reyes mentían, los señores robaban y los obispos negociaban la salvación con monedas, él parecía ser el único que cumplía cada promesa hecha, especialmente las promesas de muerte. El sol nacía pálido sobre Targoviste cuando el príncipe reunió a su corte. Sin sonrisas, sin vino, solo informes. Los nobles los leían en silencio. Rebeldes al sur, señores traidores al norte, aldeas que evadían impuestos. Vlad golpeaba con los dedos la mesa de roble y la decisión era siempre la misma: castigo total. Así comenzó su campaña de purificación. La primera ciudad castigada fue Kalarashi. Vlad ordenó que todos los boyardos sospechosos de traición fueran empalados en la plaza central. No bastaba con ejecutar, era necesario crear un símbolo. Los cuerpos fueron dejados para que se pudrieran frente a la población. Las estacas se erguían con precisión. Los condenados empalados vivos del ano al hombro con técnica quirúrgica. Morían en horas, a veces días. Y el pueblo miraba con ojos desorbitados, bocas temblorosas, aprendiendo el precio del silencio cómplice. Los mensajeros del reino vecino de Moldavia llegaron demasiado tarde. Pedían clemencia para un señor fronterizo acusado de traición. Vlad ya había ordenado el empalamiento del hombre y de toda su estirpe.
incluidos los hijos, incluidos los monjes. No había distinción entre inocente y cómplice, solo entre leal y traidor. Vlad gobernaba por la lógica del acero. Cuando supo que algunos soldados saqueaban aldeas durante las campañas, ordenó que fueran ahorcados en el centro del campamento. Sus propios compañeros los colgaron bajo órdenes directas y al pie de las cuerdas escribió con tinta roja: «La espada debe herir al enemigo, no al pueblo». El mensaje era claro: orden absoluto. El método: terror absoluto. Pero el poder de Vlad no era solo interno, era también simbólico. Usaba el miedo como una carta política. Enviaba informes a las cortes de Hungría y Polonia sobre su política de disciplina y resistencia al Islam. Se presentaba como bastión cristiano, el último muro entre Occidente y la furia otomana. Muchos reyes lo odiaban, pero ninguno se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto, los espías turcos regresaban con informes aterradores. Aldeas fantasma. Caminos donde cadáveres empalados marcaban las rutas como señales. Niños y ancianos entre las víctimas. Perros devorando miembros putrefactos. Era un infierno a cielo abierto. El sultán Mehmed II, en Constantinopla, leyó los informes en silencio y por primera vez dudó. En Valaquia, Vlad solo esperaba. Sabía que estaba provocando a la bestia, que los otomanos pronto marcharían, pero para él era necesario, era inevitable, era el clímax de lo que estaba construyendo. En la torre de la ciudadela, el príncipe contemplaba la noche. «Piensan que vienen a tomar una tierra», murmuró para sí mismo, «pero cuando crucen las colinas, encontrarán el infierno». Y así, el mundo se sumergía más profundamente en la oscuridad que Vlad creaba. No solo un príncipe, un depredador en espera. La primavera llegó a Valaquia con cuervos sobrevolando los cielos y un silencio denso cubriendo las aldeas. En los caminos que unían los castillos con las fronteras, los viajeros encontraban paisajes sacados de pesadillas. Miles de estacas, erguidas a lo largo de kilómetros, sostenían cuerpos en descomposición. Soldados desertores, bandidos, traidores, recaudadores de impuestos desleales. Vlad III había transformado su propio reino en un campo de advertencia. Aquí no hay piedad, solo orden. El horror se convertía en un lenguaje diplomático. Cuando una caravana otomana cruzó la frontera para cobrar los tributos adeudados al sultán, Vlad los capturó sin dudar. Interrogó a cada uno, recopiló información y luego los empaló a todos en las márgenes del Danubio, donde los vientos llevaban el hedor de la muerte hasta las tiendas turcas. El impacto fue inmediato. Mehmed II, conquistador de Constantinopla, no podía aceptar una afrenta tan pública. Envió entonces un destacamento de espías, disfrazados de mercaderes. Vlad los recibió personalmente en Targoviste, los guió por su ciudad limpia y ordenada y los llevó hasta los campos de los empalados. Les hizo observar cada cuerpo, describió cada crimen y al final dijo con voz gélida: «Lleven esto a su amo y díganle que el próximo será él». No permitió que partieran. Los espías desaparecieron. Nadie los volvió a ver. Pero meses después, cabezas momificadas fueron encontradas en las puertas de Giurgiu, una fortaleza otomana al sur del Danubio. Los turcos entendieron el mensaje. Sabiendo que los otomanos ahora planeaban una represalia, Vlad intensificó su guerra psicológica. Incendiaba aldeas enteras del lado otomano. Envenenaba pozos, soltaba plagas entre los suministros capturados, enviaba cadáveres de infectados flotando río abajo, mezclados con mensajes escritos con sangre. «Cada paso en mi tierra será pagado con carne». Sus propios soldados lo temían, pero lo seguían, porque bajo su mando nadie pasaba hambre, nadie era robado y ningún extranjero mandaba en su pueblo. Y entonces, finalmente, llegó la noticia que Vlad esperaba. Mehmed II marcharía hacia Valaquia con un ejército colosal.
Unos 150.000 hombres, dicen algunos relatos, un mar de lanzas, caballos y arqueros, liderados por el más ambicioso de los sultanes, vendrían desde el sur como un maremoto. Vlad no retrocedió. «Marchan como hombres», dijo a su consejo, «pero encontrarán la muerte como animales». Ordenó evacuar aldeas, destruir puentes, quemar cosechas. Creó un vacío de recursos para obligar al enemigo a depender de suministros lejanos. Y preparó trampas, estacas enterradas, campos minados con lanzas camufladas, emboscadas en los desfiladeros. Y, sobre todo, ordenó erigir la mayor obra de su crueldad, el Valle de los Empalados. Casi 20.000 cuerpos empalados, erguidos en una extensión colosal cerca del río Argesh. Un espectáculo de horror diseñado con precisión, formando círculos, espirales, colinas de carne y madera. Cuando el ejército otomano llegó, se detuvo. Los soldados vomitaron. Los caballos se negaron a avanzar. El propio Mehmed bajó de su montura y contempló la escena. «Esto no es un hombre», dijo uno de los generales, «es un demonio». Pero Vlad quería más que repulsión, quería una guerra total. Y por la noche atacó el campamento otomano con fuego y espadas. Una ofensiva sorpresa, brutal, silenciosa, quemó tiendas, degolló centinelas, sembró el caos. Fue en esa noche que nació la leyenda del ataque nocturno de Targoviste, una de las mayores humillaciones militares sufridas por el sultán. Vlad, con un puñado de soldados, casi mató a Mehmed II en su propia tienda. Por centímetros, no lo empaló allí mismo, y luego desapareció en la oscuridad. El mundo entendió que la guerra contra Vlad no era una cruzada, era un descenso a la locura y nadie salía igual. A la mañana siguiente, el sultán contempló el campo de muertos, el Valle de los Empalados y lo que quedaba de su campamento quemado, y supo que el verdadero infierno aún estaba por venir. El eco de las estacas sangrientas atravesaba no solo las montañas de los Cárpatos, sino también los salones de mármol de las cortes de Europa. La noticia del ataque nocturno al campamento de Mehmed II se propagaba como fuego sobre paja. Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, había osado desafiar al sultán otomano y sobrevivir. Pero no era solo supervivencia, era humillación, era guerra abierta. En Hungría, el rey Matías Corvino convocó a su consejo. En el centro de la mesa estaban las cartas escritas por Vlad, relatando con detalle los avances turcos y sus propios logros de resistencia. Cartas manchadas de tierra escritas con rabia y precisión. Vlad imploraba apoyo, refuerzos, armas, oro. Pedía una cruzada occidental contra los infieles. «El diablo defiende la cristiandad mejor que el Papa», susurró uno de los consejeros húngaros. Pero Matías dudaba. Aunque los hechos de Vlad servían a los intereses católicos, su fama lo precedía. Muchos nobles lo veían como un monstruo, no como un héroe. Además, las cortes alemanas lo acusaban de crímenes contra cristianos sajones, comerciantes y colonos asesinados, aldeas enteras arrasadas por orden del príncipe. Europa estaba dividida. Vlad cabalgaba entre murallas agrietadas y ejércitos en harapos. En Poenari, su castillo de piedra incrustado en la montaña, organizaba a sus espías, contaba provisiones y leía cada mensaje de los emisarios occidentales con ojos de depredador. Sabía que el apoyo que buscaba llegaría, si llegaba, no por fe, sino por miedo. Y el miedo era su moneda. Para los cristianos decía ser el último muro contra el Islam. Para los enemigos mostraba acero, fuego y estacas. Para sus propios súbditos era la encarnación de la justicia absoluta, aunque viniera cubierta de sangre. La ciudad de Brașov, una de las más grandes de Transilvania, se convirtió en el nuevo foco de su ira. Los comerciantes sajones de allí habían rehusado pagar tributos y, peor aún, conspiraban contra él junto a los otomanos. Vlad marchó hasta la ciudad, incendió los alrededores y empaló a los líderes de gremios y magistrados en la plaza pública.
No importa la lengua que hablen, dijo. La traición siempre tiene el mismo sabor. Al mismo tiempo, sus cartas seguían hacia Roma, Venecia, Nápoles. En cada una, Vlad describía los horrores cometidos por los turcos, saqueos, esclavitud de niños, destrucción de iglesias, pero omitiendo cuidadosamente sus propios métodos. Quería ser visto como mártir, no como monstruo. Era maestro de la guerra, pero también maestro de la narrativa. En la Puerta de Hierro, pasos montañosos que separaban Valaquia de Serbia, Vlad libraba escaramuzas con exploradores otomanos. Emboscadas perfectas, donde árboles caían sobre columnas enemigas y flechas volaban desde la niebla. Era una guerra irregular, sucia y eficiente. Cada victoria aumentaba su leyenda, pero la tensión crecía. Matías Corvino finalmente cedió a la presión diplomática y convocó una embajada para tratar con Vlad. Sin embargo, ya corrían rumores de que planeaba arrestarlo. Europa, insegura entre apoyar o destruir al empalador, mostraba su rostro hipócrita. La misma cruz que usaba para justificar guerras santas dudaba ante un príncipe que luchaba con más fervor que cualquier cruzado. Vlad, percibiendo el doble juego, se aislaba cada vez más. Dormía poco, confiaba en menos hombres, reforzaba castillos, almacenaba pólvora. Sabía que sería traicionado. Era solo una cuestión de cuándo, no de si. Al atardecer, en el salón de piedra de Poenari, miraba hacia el sur. Los vientos traían polvo de Tracia. Allí, Mehmed se preparaba para un nuevo ataque. «Vendrá», murmuró Vlad, tocando la empuñadura de su espada. «Y cuando venga, el mundo verá quién empala a quién». Y mientras Occidente jugaba sus cartas con manos sucias, Oriente afilaba sus cuchillas. Y en el centro del tablero, un hombre solitario, envuelto en sombras y leyenda, esperaba para hacer del mundo su campo de estacas. Las murallas de Poenari parecían más altas que nunca, pero para Vlad III la altura no traía protección, solo una visión más clara del cerco que se cerraba. Al norte, Matías Corvino vacilaba, dividido entre apoyar al guerrero cristiano o neutralizar al monstruo indomable. Al sur, Mehmed II, el sultán del Imperio Otomano, preparaba la venganza. Y en el corazón de Valaquia, los nobles conspiraban. Los comerciantes traicionaban y el pueblo temblaba entre adoración y horror. La diplomacia se había transformado en un laberinto y Vlad, cada vez más aislado, sentía el tiempo corroer las alianzas que apenas había logrado tejer. En la corte de Buda, los rumores crecían de que el rey húngaro no solo negaría ayuda, sino que arrestaría a Vlad si se acercaba demasiado. Informes falsificados circulaban acusando al voivoda de herejías, crímenes contra cristianos y acuerdos secretos con el propio sultán. Papeles producidos por nobles sajones vengativos y agentes de Mehmed. Y entonces, el golpe. Vlad, convocado bajo el pretexto de una nueva alianza, cruzó el río Tisa para reunirse con Matías. Al llegar, fue arrestado sin juicio, encadenado como un criminal común. Sus protestas fueron ignoradas, sus cartas destruidas. Su ejército, sin liderazgo, se desintegró. En pocas semanas, Valaquia se sumió en el caos, traicionado por los cristianos que había jurado proteger. Los otomanos, al saber de la captura de Vlad, no perdieron tiempo. Lanzaron ofensivas rápidas sobre fortalezas valacas. Las ciudades que habían resistido ferozmente ahora caían sin lucha. El pueblo, desmoralizado, no sabía si lloraba la prisión del tirano o la caída del único hombre que osaba protegerlos con furia divina. En prisión, Vlad permanecía inquebrantable. Rechazaba la comida de los húngaros, hablaba solo con monjes, enviaba mensajes codificados a antiguos aliados. Allí, en el frío de las mazmorras de Visegrad, su leyenda se transformaba. Ya no era el monstruo sanguinario, ahora el mártir traicionado, el demonio injustamente condenado.
y en el silencio de su celda, Vlad murmuraba pasajes bíblicos de castigo, con los ojos fijos en la luz que se filtraba por las rejas. Dios perdona, yo solo soy su mano. Mientras tanto, en Valaquia surgía un nuevo enemigo. Radu, el hermoso, hermano de Vlad y aliado de los otomanos. Joven, carismático, criado en la corte de Mehmed, regresaba como una solución pacífica al caos. Radu fue proclamado voivoda con apoyo turco. Las estacas fueron derribadas, los fuegos apagados. Las iglesias permanecían abiertas, pero vigiladas por soldados del sultán, y el pueblo se dividía. Algunos agradecían el fin del terror, otros sabían. La paz que llegaba no era libre, era comprada con sumisión. En Roma, el Papa guardaba silencio. En Venecia, los comerciantes celebraban el retorno de la estabilidad. En Transilvania, los nobles sajones brindaban. Pero en los bosques profundos de Valaquia, entre ruinas y cadáveres sin enterrar, surgían pequeños focos de resistencia. Campesinos armados con cuchillos, viejos soldados escondidos en cuevas, monjes copiando, a escondidas, la historia del empalador. Y todos esperaban una sola cosa, el regreso del verdadero príncipe. Porque incluso encerrado en mazmorras extranjeras, Vlad no estaba muerto, estaba esperando. Y como los lobos de los Cárpatos, regresaría con colmillos sedientos y ojos de venganza. Durante 13 largos años, Vlad III permaneció encarcelado bajo la custodia de la corona húngara. Mientras Europa se reorganiza y Oriente se fortalecía, el empalador era retenido en Visegrad, en un castillo de piedra encajado sobre el Danubio, entre bosques oscuros y colinas brumosas. Allí, lejos de Valaquia, lejos de la sangre, lejos de las estacas, se sumergió en sí mismo. Pero el silencio no domó a la bestia. Allí, en las sombras de la prisión, Vlad reaprendió a esperar. Leía escrituras, discutía con monjes, escribía cartas cifradas en latín, dibujaba mapas de fortalezas que ya no controlaba. El tiempo, para otros un castigo, para él era una forja, y cada día era un hilo de acero templado bajo su piel. La celda no tenía ventanas, solo una rendija por donde entraba la luz de la mañana. Vlad se levantaba frente a ella todos los días como un ritual, y mientras la mayoría de los hombres habrían enloquecido, él se volvía algo más letal. Afuera, el mundo se convulsionaba. Valaquia era un reino títere, gobernado por Radu, el hermoso, cada vez más dependiente de los otomanos. El pueblo, oprimido por impuestos y controlado por fuerzas extranjeras, murmuraba lamentos en tabernas e iglesias. Y la leyenda de Vlad, en lugar de apagarse, crecía como una llama encendida en la penumbra. Decían que conversaba con ángeles y demonios en prisión, que un cuervo se posaba todos los días en su ventana y susurraba noticias del este. Que ningún guardia se atrevía a mirarlo a los ojos, que las cadenas de hierro temblaban por la noche. Era el miedo quien mantenía a Vlad vivo en la memoria de los hombres. En Hungría, Matías Corvino comenzaba a cambiar de postura. Las amenazas otomanas aumentaban. Mehmed II, cada vez más poderoso, extendía su influencia por los Balcanes, los puertos del Mar Negro y hasta la frontera con Viena. El sultán era ahora una sombra sobre Europa Central. Y para enfrentar la sombra, tal vez fuera necesario liberar al monstruo. En 1474, tras la insistencia de aliados del rey y las presiones de nobles valacos exiliados, Vlad fue liberado. Pero el mundo que encontró ya no era el mismo. En Buda, caminaba nuevamente como hombre libre, pero no como aliado. Era observado, vigilado, probado. Matías le concedió tierras y un título simbólico, pero mantenía al antiguo guerrero lejos de los salones reales. Vlad sabía que su libertad era frágil, dependía de la conveniencia de los poderosos. Aún así, volvió a escribir, a reunirse, a enviar espías. Formó un pequeño círculo de lealtad silenciosa.
soldados sobrevivientes, clérigos ocultos, nobles hostiles a Radu. Mientras Valaquia se hundía en la sumisión, Vlad tramaba su regreso. Una noche, frente a la chimenea, mientras afilaba una daga, dijo a un antiguo compañero: «Piensan que el lobo se volvió perro, pero un lobo nunca olvida el sabor de la sangre». En Transilvania, las voces susurraban que el verdadero príncipe estaba de vuelta. En Brasov, los muros comenzaron a ser marcados con el símbolo de la estaca. En monasterios escondidos, los sermones hablaban del justiciero perdido que regresará en llamas. El empalador ya no era solo un hombre, era un presagio, y el presagio estaba vivo. Con la libertad concedida bajo vigilancia, Vlad III sabía que Valaquia no podría ser reconquistada solo con espadas, sino con alianzas, manipulaciones y un nombre que aún hacía temblar a los reyes. Detrás de las frías sonrisas en la corte húngara, tramaba un regreso que no sería solo político, sino apocalíptico. El primer movimiento fue estratégico: el matrimonio. En 1475, Vlad se unió a una prima del rey Matías, una noble de la poderosa casa de Hunyadi, no por amor, sino por poder. Esa alianza le daba sangre húngara, prestigio entre los nobles y, más importante, una razón legítima para reclamar el trono de Valaquia como yerno de la corona. Con ese movimiento, Vlad dejó de ser un prisionero tolerado para convertirse en candidato. Pero Valaquia aún pertenecía a su hermano Radu, que reinaba en relativa paz con apoyo otomano. Entonces Vlad hizo lo que sabía mejor: incitar el caos. Sus agentes cruzaron los Cárpatos con sacos de monedas, palabras venenosas y promesas susurradas. Los nobles insatisfechos comenzaron a desertar discretamente. Las aldeas fronterizas se rebelaron contra los recaudadores de impuestos turcos, y en los callejones el pueblo empezó a cantar himnos antiguos sobre un hombre que empalaba a los traidores, pero protegía a los pobres. Mientras tanto, Vlad escribía al rey Matías, a la nobleza alemana, a los venecianos, al papa, garantizando que, si era restaurado en el trono, protegería la cristiandad como antes, con sangre, acero y sin dudar. El mundo ya conocía su reputación, pero ahora él usaba esa reputación como arma. Y entonces, la muerte de Radu. En 1475, tras una enfermedad repentina y sospechosa, Radu el Hermoso cayó. Sin herederos legítimos y con Valaquia sumida en la inestabilidad, el trono quedó vacío. Era la brecha que Vlad había esperado durante años. Con apoyo limitado de tropas húngaras y la ayuda de nobles exiliados, Vlad descendió por los bosques de Transilvania con una pequeña fuerza, sin grandes estandartes, sin fanfarria, solo estandartes negros y un silencio mortal. Las ciudades no resistieron. Muchas abrieron sus puertas al escuchar su nombre. Cuando llegó a Targoviste, la capital de Valaquia, no hubo batalla, solo silencio. El pueblo lo esperaba. Se dice que esa noche, Vlad cabalgó solo por la ciudad, pasando por callejones donde había dejado cuerpos empalados décadas antes. Los edificios habían cambiado, pero el miedo aún vivía en las piedras. Frente a la antigua corte, vistió nuevamente la armadura negra. Subió al trono, miró a los consejeros, los nobles, los generales. La guerra me forjó, la traición me purificó. Ahora soy lo que ustedes hicieron de mí. Estaba de vuelta, y no como príncipe, sino como furia encarnada. Al día siguiente, ordenó levantar las estacas nuevamente, como advertencia, como símbolo. La leyenda del empalador había resurgido, y ahora la venganza sería la ley de la tierra. Con el trono recuperado, Vlad III inició su tercera y última fase como voivoda de Valaquia. Pero ya no era el mismo hombre de antes. Años de cautiverio, traiciones y exilio habían endurecido no solo su mente, sino también su corazón. El tiempo de la clemencia nunca había existido, y ahora el tiempo de la piedad también había muerto. El pueblo lo aclamaba,
pero con los ojos bajos. Las estacas volvieron a adornar los campos, como un bosque fúnebre que anunciaba la justicia del trono. Traidores, recaudadores de impuestos turcos, espías e incluso nobles que dudaron en jurar lealtad fueron empalados a lo largo de los caminos. El miedo se extendía como un incienso profano sobre la tierra, y aún así, el orden regresó. Los caminos se volvieron seguros, el robo desapareció, los granos fluían sin doble tributación. Ningún campesino se atrevía a levantar la mano contra otro. En palabras de un cronista sajón, la Valaquia de Vlad era el único lugar del mundo donde se podía dejar una copa de oro al borde del camino y encontrarla intacta al día siguiente. Pero la paz impuesta por el terror tenía un precio. La tensión en el aire era espesa como la sangre de los ahorcados. Las aldeas murmuraban oraciones en latín y eslavo, rogando que los días pasaran sin visitas de los soldados del voivoda. El silencio se convirtió en seguridad, la sumisión en virtud. Mientras restauraba el control, Vlad se preparaba para el verdadero enemigo, los otomanos. Sabía que Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, no permitiría que un gobernante rebelde permaneciera en las fronteras del imperio. Valaquia era una tierra estratégica, un corredor natural entre el Danubio y los Cárpatos, entre el este musulmán y el oeste cristiano. Y así, Vlad inició una campaña diplomática frenética. Escribió al Papa Sixto IV, ofreciéndose como escudo de la cristiandad. Envió emisarios a Venecia, a Polonia y al Sacro Imperio. Reunió a consejeros y generales en una fortaleza renovada en Curtea de Argesh. Allí, sobre mapas y blasones quemados, proclamó: «Los turcos vendrán con sus miles, pero nosotros tenemos los bosques, el frío, las sombras y el nombre que susurran entre dientes». La respuesta vino en sangre. En el otoño de 1476, una fuerza otomana cruzó el Danubio, liderada por uno de los generales más leales de Mehmed. Miles de soldados marcharon sobre Valaquia con disciplina mecánica y armas de fuego portátiles, el futuro de la guerra. Saquearon aldeas, destruyeron campos y buscaban forzar a Vlad a un enfrentamiento directo. Pero el voivoda conocía la tierra mejor que sus enemigos, y más aún, conocía el miedo como nadie. En noches silenciosas, sus hombres atacaban en emboscadas relámpago, incendiando campamentos, cortando rutas de suministro, empalando vigías y dejando los cuerpos como mensajes. El terror psicológico se convirtió en un arma. Con cada nuevo avance turco encontraban campos abiertos llenos de cadáveres, cientos, miles, empalados en poses grotescas, soldados, campesinos, espías. El olor era insoportable, el horror demencial. El bosque de los empalados, como se le llamó, se extendía por leguas frente al camino a Targoviste. Cuando el general otomano llegó y vio aquello, ordenó un repliegue inmediato, declarando: «No lucharé contra un hombre que gobierna con los muertos». Pero Vlad sabía que era solo una victoria temporal. El sultán vendría en persona, y entonces el verdadero apocalipsis tomaría forma. Mehmed II, el conquistador, no podía aceptar a un príncipe valaco que desafiaba su imperio con un reino gobernado por el terror y la resistencia feroz. En 1476, decidido a acabar con Vlad III, reunió una fuerza abrumadora, decenas de miles de soldados, caballería pesada, arqueros y los famosos jenízaros, la élite del ejército otomano. El sultán marchó por el Danubio, atravesando territorios helados y sombríos, determinado a aplastar la rebelión que amenazaba su dominio. El ejército otomano brillaba con armaduras relucientes, estandartes rojos ondeando al viento, y el sonido de tambores y cornetas hacía vibrar la tierra como un corazón en furia. Del lado valaco, Vlad III se preparaba para el enfrentamiento final. Sabía que no podría vencer en campo abierto contra la superioridad numérica y tecnológica de los turcos. Por eso, su táctica era la misma de siempre:
guerra de guerrillas, uso de la geografía y terror psicológico. Los bosques, las montañas y los ríos se convirtieron en aliados inseparables. Los hombres de Vlad atacaban por sorpresa, desaparecían entre las sombras y dejaban tras de sí un rastro de sangre y miedo. En una de las primeras escaramuzas, los genízaros fueron sorprendidos en una emboscada cruel. Las flechas volaban, los caballos relinchaban y los gritos de guerra bizantinos se mezclaban con los lamentos de los heridos. Pero Mehmed II no era un sultán que se rendía fácilmente. Ordenó levantar torres de asedio, disparar armas de fuego sin cesar y proteger con ferocidad las líneas de suministro. La batalla se prolongó durante semanas, marcada por ataques rápidos, contraataques violentos y emboscadas sangrientas. Las noches se iluminaban con hogueras y el cielo se pintaba de rojo por el fuego de las antorchas y la sangre derramada. Mientras tanto, el nombre de Vlad III crecía como una sombra negra que aterrorizaba a sus enemigos. Relatos de su crueldad corrían por las filas otomanas, historias de soldados capturados, empalados vivos, de prisioneros torturados hasta la muerte, de castigos brutales que convertían la guerra en una pesadilla. Sin embargo, el precio de esta guerra de terror también era alto para Vlad. Sus propios hombres estaban agotados, los recursos disminuían y la población valaca sufría las consecuencias de la larga guerra. En uno de los enfrentamientos decisivos cerca del castillo de Targoviste, Vlad III fue gravemente herido. Un golpe traicionero casi puso fin a su vida, pero resistió, jurando que su espíritu nunca sería quebrado. Del otro lado, Mehmed II observaba con respeto y rabia a ese enemigo que no se rendía. Sabía que esa batalla no era solo por territorio, era por el alma de Valaquia, por el control del destino de una región en la encrucijada entre Oriente y Occidente. Mientras el invierno se acercaba, los dos titanes se preparaban para el desenlace de una lucha que entraría en las leyendas. El invierno llegaba con una fuerza brutal sobre Valaquia. Los vientos cortantes atravesaban las montañas y las llanuras, trayendo un presagio sombrío. Vlad III, el empalador, estaba herido y rodeado de enemigos. Su leyenda, forjada en sangre y acero, estaba a punto de encontrar su fin. En las aldeas, los murmullos se extendían. El príncipe que empalaba a sus enemigos podría finalmente ser derrotado. La resistencia valaca se debilitaba, los aliados disminuían, y los otomanos, liderados por generales implacables, avanzaban con determinación. A pesar de las adversidades, Vlad se negaba a rendirse. Entre sus fieles seguidores, su presencia era la última llama de esperanza, la encarnación de un orgullo nacional que resistía a las sombras de la invasión. En un último intento desesperado, Vlad organizó un ataque sorpresa contra una guarnición otomana cerca de Bucarest. La batalla fue sangrienta, marcada por una ferocidad extrema y estrategias brutales, pero terminó en derrota. El impacto fue devastador para el ánimo de los valacos. La noticia corrió rápido. El príncipe había sido capturado o habría muerto en combate. El misterio envolvía su destino, alimentando rumores y leyendas. Mientras tanto, Mehmed II consolidaba su control sobre la región, imponiendo un orden rígido y preparando las bases para la futura dominación otomana. La muerte de Vlad no significaba solo el fin de un hombre, sino el colapso de un símbolo. El terror que había impuesto para proteger a su pueblo ahora se convertía en leyenda. El reino de Valaquia se sumía en una nueva era, moldeada por la violencia, el miedo y la memoria de su empalador más temido. Las últimas horas de Vlad III estuvieron envueltas en misterio y tinieblas. Algunos relatos indican que cayó en una emboscada traicionera, atrapado por enemigos que anhelaban su fin. Otros cuentan que murió en un combate feroz, luchando hasta el último aliento, con la espada en la mano, fiel a su juramento de nunca rendirse. Sea cual fuera la verdad,
Lo que quedó fue una figura inmortalizada entre el miedo y el respeto, un símbolo que trascendió generaciones. Su cabeza fue enviada a Constantinopla, exhibida como trofeo para demostrar el poder de Mehmed II y el fin de la rebelión. Pero entre su propio pueblo, Vlad se convirtió en un mito, un guardián sombrío de las fronteras de la cristiandad, un nombre que se susurraba con temor y reverencia. Valaquia, bajo dominio otomano, nunca olvidó al hombre que impuso la justicia con hierro y fuego. Su historia cruzó siglos, inspirando relatos, leyendas y hasta el terror en las narrativas modernas. Vlad III, el Empalador, no murió solo como príncipe o guerrero, murió como una leyenda eterna. Mientras el sol nacía sobre las tierras que una vez gobernó, las sombras de sus estacas permanecían firmes, un recuerdo imborrable de una época en que la brutalidad se mezclaba con la lucha por la supervivencia. Y así termina la saga del hombre que se convirtió en símbolo del miedo, la resistencia y la crueldad implacable de la historia medieval. Con la muerte de Vlad III, Valaquia se sumió en un vacío de poder. Las fortalezas antes temidas estaban silenciosas, las estacas ensangrentadas se secaban bajo el pálido sol del invierno y los campos de batalla se convirtieron en tumbas olvidadas. El trono estaba vacío y con él el alma de un pueblo en suspenso. Mehmed II, ahora libre de la amenaza del Empalador, reforzó la presencia otomana en la región. Gobernadores leales al sultán fueron designados para administrar las aldeas y cobrar pesados tributos. Las fortalezas que antes pertenecían a Vlad fueron reutilizadas, sus símbolos destruidos, sus banderas quemadas. Pero ni todo el terror otomano pudo borrar la presencia de aquel que había convertido el miedo en un arma. En ausencia del príncipe, la resistencia local se volvió clandestina. Los campesinos murmuraban oraciones en nombre de Vlad, como si aún estuviera entre las sombras, listo para regresar. En conventos e iglesias apartadas, los manuscritos comenzaron a registrar su vida no como tirano, sino como mártir. Las historias decían que había hecho un pacto con las tinieblas no para dominar, sino para proteger. El Imperio Otomano, aunque victorioso, no encontró una paz duradera en esas tierras. Rebeliones aisladas estallaron como brasas vivas, siempre acompañadas de rumores de que el Empalador había sobrevivido, que su muerte había sido fingida, que aún cabalgaba bajo la luz de la luna. Y los enemigos de Vlad, aquellos que habían conspirado por su caída, uno por uno comenzaron a desaparecer. Envenenamientos, accidentes, cuerpos encontrados al borde de los caminos, con señales de tortura, como si la muerte del príncipe hubiera liberado una furia ancestral, un espíritu que vagaba en busca de justicia. Incluso en Constantinopla, el nombre de Vlad ya no se pronunciaba en voz alta. Algunos genízaros que participaron en la última campaña se negaban a hablar de él. Decían que habían visto sus ojos incluso después de que su cuerpo cayera, que el infierno mismo vivía en ellos. Así, el hombre murió, pero el mito nació, y el trono vacío se convirtió en un altar. El cuerpo de Vlad III nunca fue encontrado, solo su cabeza, clavada en una estaca y exhibida en Constantinopla como símbolo de la victoria otomana. Pero el corazón de Valaquia sabía, un hombre como Vlad no moría solo con una espada, se convertía en parte de la tierra. El pueblo comenzó a reportar apariciones. Caballeros errantes decían ver una figura encapuchada en los bosques de Poenari, donde una vez se alzó el castillo de Vlad. En noches de luna llena, se decía que los aullidos no venían de lobos, sino de almas empaladas que aún clamaban venganza. Y en aldeas apartadas surgían susurros de que un niño había nacido con los ojos del príncipe, ojos oscuros, cortantes, como si guardaran 1000 batallas. Las crónicas de monasterios vecinos, antes neutrales, comenzaron a tratarlo con reverencia. Vlad, el protector de las sombras.
Ya no era el empalador, era el mártir, el juez de los invasores, el guardián de los que no tenían quien los defendiera. Al mismo tiempo, en Occidente, los viajeros traían historias terribles y fascinantes sobre un príncipe que empalaba a miles para proteger a su pueblo. Los escritores comenzaron a mezclar hechos y leyendas, creando un personaje monstruoso y fascinante. El nombre de Vlad resonó en Venecia, París, Roma, cada vez más alejado del hombre real, pero cada vez más poderoso en la memoria colectiva. En el imaginario popular, Vlad pasó a ser temido no solo por sus enemigos, sino por aquellos que osaran olvidar la fuerza de Valaquia. En tiempos de crisis, los campesinos dejaban ofrendas en las ruinas de su castillo. En tiempos de guerra, sus descendientes juraban en su nombre. El Imperio Otomano controlaba la tierra, pero nunca el espíritu. La sombra de Vlad se arrastraba por los siglos, intocable, invencible, viva. Y mientras los reyes morían y los sultanes eran reemplazados, Vlad permanecía en las pesadillas de los tiranos y en los sueños de libertad de los oprimidos. La leyenda no había terminado, apenas comenzaba. Los siglos pasaron, pero la figura de Vlad III, el empalador, nunca se disolvió en el tiempo. Como si cada estaca que clavó en el suelo de Valaquia hubiera arraigado no solo cuerpos, sino también su alma, anclada en la identidad de un pueblo. Donde los libros buscaban olvidarlo, los cantos populares lo mantenían vivo. En Rumania, Vlad se convirtió en más que un guerrero, se convirtió en símbolo. Los patriotas lo exaltaban como el verdadero protector de la soberanía valaca. En tiempos de dominación extranjera, su imagen resurgía con fuerza. En los escudos, en las estatuas improvisadas en aldeas, en los nombres de milicias formadas para resistir. Había sido cruel, sí, pero en una tierra rodeada de lobos, solo un lobo podía mantener a los chacales a raya. En los monasterios de Sinaia y las montañas de Transilvania, los manuscritos sobrevivientes eran copiados en secreto, transmitiendo la narrativa de Vlad no como tirano, sino como mártir. Los poetas rumanos del siglo XIX cantaron sus hazañas como símbolo de independencia y coraje. Los artistas esculpieron su furia en bronce. La Rumania moderna nació con su nombre entre los pilares invisibles de la memoria nacional. Mientras tanto, en Occidente, la imagen de Vlad fue distorsionada. Escritores fascinados por el terror del Oriente crearon, a partir de su nombre, leyendas sombrías. El más conocido de ellos, Bram Stoker, nunca pisó tierras rumanas, pero creó a Drácula, inspirándose en el nombre de Vlad Dracul y en los relatos sangrientos que cruzaban las fronteras con exageración y fascinación. Así nació un nuevo monstruo que borraba al héroe y ponía en su lugar a una criatura sedienta de sangre, símbolo de lo desconocido, del miedo al otro. Vlad fue transformado en vampiro, su historia en una leyenda gótica, y aún así renacía más fuerte que nunca. Ironía cruel. En Occidente, un demonio. En Oriente, un héroe. Pero entre el cielo y el infierno siempre hay espacio para una leyenda. Y Vlad se volvió eterno precisamente por habitar esa línea tenue, donde la verdad se doblega a la imaginación, donde la sangre mancha la memoria y donde el horror se transforma en poder. El viento sopla en las ruinas de Poenari. Las piedras que alguna vez sostuvieron el castillo de Vlad aún resisten el tiempo, como si cada bloque guardara ecos de gritos, acero y oraciones. Peregrinos silenciosos suben sus escalones, no por devoción a un santo, sino por reverencia a un espíritu indomable. Vlad III, el empalador, no fue hecho para los salones limpios de la historia. Pertenece a las trincheras del alma humana, donde el coraje y la crueldad conviven lado a lado. No pidió perdón y nunca fue perdonado. Tampoco buscó gloria, solo venganza, justicia a su manera y la libertad de su tierra. Y sin embargo, incluso después de su muerte,
moldeó imperios, asustó reyes, inspiró rebeldes y dio origen a mitos que cruzaron continentes. Los empalamientos se convirtieron en símbolo del horror. Pero, ¿qué es más terrible? ¿La crueldad en defensa de un pueblo o la indiferencia de los cobardes? Hoy, su figura se proyecta en pantallas, se estudia en universidades, se disfraza en fiestas, se teme en cuentos, pero rara vez se comprende. Vlad no cabe en una sola narrativa. Es héroe y villano, mártir y monstruo. Y es exactamente por eso que nunca murió, porque los hombres comunes son enterrados, las leyendas son recordadas y los condenados inmortales perduran. Vlad III no fue el fin de Valaquia, fue el comienzo de su eternidad. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que ame las historias.